Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. Una vez iniciado victorias usadas, tanto mi equipo como el enemigo se posicionó en los Avalons para ir tomando posesión de cada uno de ellos. En esta ocasión me di con la sorpresa de que tanto ellos como nosotros estábamos priorizando Avalon A más que los dos Avalons centrales, que son B y C. Esto debido al valor de la reliquia, por lo que el momento del combate había empezado. Los megaregimientos no se hicieron esperar, golpe tras golpe, sin parar. Se iba dando en el campo de batalla, buscando sacar ventaja. En ese momento estábamos igualados, cada uno tenía en posesión 2 Avalons. El campeón Colt WS se encargaba de retomar Avalon B, pero el enemigo es duro de roer. Luego de unos minutos, el campeón de mi reino, Edessa, se estableció en Avalon B para armar un mega regimiento. Ya en acción, una vez llegado a su destino, eliminó ferozmente todo rastro del enemigo, dándonos momentáneamente la posesión de Avalon B. El enemigo no se iba a quedar sin hacer nada. Establecidos en Avalon D, donde no teníamos guarneciendo a muchos jugadores, trataron de reiniciar el tiempo de posesión que teníamos, mandando un mega regimiento. Felizmente se pudo aguantar el ataque enemigo. Volviendo a Avalon B, el campeón rival, Shadow, levantó una gran cantidad de tropas contra Edessa, quien se encontraba aguardando su llegada dentro de las puertas de Avalon. Pese a que ellos tienen en posesión un par de torres de Avalon B, teníamos fe que Edessa saldría victoriosa. Edessa lo había conseguido salir victorioso de esa batalla. Mientras, en Avalon A estaba en manos del rival. El guardián Lala se trincheraba en la torre debilitando al rival, mientras el campeón aliado Alpha mandaba un mega regimiento a Avalon A, al mismo tiempo que otro de nuestros aliados mandaba un mega regimiento.
Por su parte, el guardián detrás de Alpha enviaba un gran contingente a la torre que estaba guarneciendo el enemigo. Turtle Ship, guardián de la torre, también estaba siendo atacado. Los reportes mostraban una gran pérdida de tropas en cada batalla librada. Quedarse sin tropas en medio de esta guerra sería fatal. Como dije, el enemigo no se quedaba sin hacer nada, también iba ganando terreno. Él también tenía ansias de ganar y quedarse con el trono. Con un golpe devastador, Vader nos echaba de Avalon B. La tranquilidad llegó a nosotros cuando pudimos tomar Avalon D. Los más fuertes perdían demasiadas tropas y necesitaban que fuéramos a llenar las torres para seguir aguantando las embestidas que nos daba el enemigo. Loki se encargaría de retomar el Avalon faltante para inclinar el juego a nuestro favor. Los más aliados libres fuimos ubicándonos donde era necesario para guarnecer los Avalon, ya que el enemigo tenía en posesión las torres. Esto desfavorecía nuestra ventaja. La campeona de mi reino, Asdricita, llegó en el momento preciso para prestarnos su fuerza y dar más seguridad en la guarnición de Avalon, mientras Big y otro aliado intentaban tomar la torre sin obtener resultados. Con otro Avalon capturado,
ya nos sentíamos con más tranquilidad, pero aún sin bajar la guardia, pensando de que el enemigo aún no estaba derrotado. El guardián Dr. W aguardaba el ataque enemigo. El enemigo no se daba por vencido, aún seguía dando pelea, tratando de echarnos de los Avalon restantes para al menos tratar de igualar la situación. Iba pasando el tiempo y el enemigo, ya desgastado, poco a poco empezaba a mermar sus ataques, solo viendo cómo seguíamos tomando los Avalos. Aquí están todos aquellos aliados que participaron en esta batalla. Gracias a todos por su participación. Concluido el tiempo, nos alzamos con la victoria en este emparejamiento de victorias osadas. Un gran saludo a los reinos aliados 5082 y 5218, como para los reinos rivales por la gran batalla
5019, 5087 y 5151. Si este video te gustó, regálame un like, eso me ayudaría mucho. Si eres nuevo, suscríbete al canal y deja tu comentario. Esto ha sido todo por hoy, nos veremos en la siguiente batalla, guerreros.